Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal. Estamos a 26 de julio de 2021, sábado, y como cada semana pues vamos a analizar cuáles han sido las acciones protagonistas en el mercado español. Vamos a analizar IBEX 35, IBEX Medium Cap e IBEX Small Cap, así que no os vayáis, que empezamos. Bien, pues vamos a empezar con la compañía más alcista del IBEX 35 esta semana, que ha sido ArcelorMittal, que sube con muchísima fuerza. Además, fijaros qué rebote ha tenido, qué diferencia, ¿no? Hemos visto cómo claramente, pues tras una corrección, ha dejado un soporte bastante importante en la media de 100 periodos. Justamente ahí ha dejado una vela con larga mecha inferior y se está dando completamente la vuelta, con lo cual parece que ahora lo más probable sería volver a atacar la zona de los 27,74 y en caso de superarla tendríamos los 30,80. Así que mejorando mucho esta semana, que además ha roto la media de 50 con hueco de mercado, con lo cual suele ser muy positivo para una cotización de un valor que en este caso ArcelorMittal pues está muy fuerte. Nos vamos a la siguiente, Viscofan. Viscofan en este caso subió alrededor del 4%. Fijaos que lleva mucho tiempo cotizando en un rango lateral generando un triángulo entre la zona de los máximos de los 60 euros, y los mínimos en la zona de los 56,24. Sería muy interesante, muy importante si rompiese esta zona de los 60 euros, porque nos activaría un objetivo por ruptura de un triángulo por la parte superior. El objetivo teórico que podríamos plantear si efectivamente se rompiese el triángulo, pues podría ser como mínimo plantear todo este movimiento hasta la zona de los 64,14 como mínimo, ¿no? Y luego además podría incluso activar segundos impulsos alcistas. Así que Viscofan mejorando mucho ahora en este periodo, en este momento. Pues vamos a la siguiente, CIA Automotive, que sube un 3,81%. Al final el mercado ha conseguido pues sobreponerse a las correcciones de la semana pasada. Y bueno, en este caso CIA Automotive pues se ha apoyado la media de 50 y está intentando atacar otra vez la zona de los máximos, ¿no? Tendríamos primera resistencia 25,94 y luego después en los 26,44. La tendencia sigue siendo alcista porque no ha perdido la directriz. Y bueno, pues mejoría clara, a pesar, ¿no?, de que parecía que podríamos tener alguna corrección en el corto plazo en los índices, pues de momento impulso importante en estos valores, ¿no? CIA Automotive, que se ha recuperado esta semana. En cuanto a los valores más bajistas, tenemos ACS, que pierde por encima del 6%. Bueno, pues ACS, en este caso, fijaros cómo aquí sí que podríamos pensar que ha perdido una especie de rango lateral. Pérdida de este mínimo se complica la situación. Podríamos ver alguna corrección, aunque realmente ya está bastante sobrevendido. O sea que tampoco esperaría demasiada caída. Esperaría quizás un rebote antes para ver luego si es capaz de volver a caer. Si vuelve a recuperar en el rebote la directriz que une los máximos decrecientes, sobre todo si recupera la media de 200, pues ahí sin problema volvería a estar dentro de su tendencia positiva, que sigue siendo alcista, porque en teoría tendría activado un objetivo por segundo impulso alcista hacia la zona de los 30,54, pero el hecho de que haya perdido aquí esta especie de cuña pues podría poner bajo presión en el corto plazo. Así que valor ahora con dificultades ACS, aunque bueno, pues podría rebotar en el corto plazo después de la sobreventa, ¿no?, que acumula y después de la caída de esta semana. Vamos al siguiente valor, Grifols. Grifols también ha caído por encima del 5%. Bueno, pues de momento rompió lo que viene en día a ser el canal, el canal bajista, ¿no?, que pues guiaba los precios ya desde el 26 de mayo del año pasado. Rompió con hueco de mercado, esto era muy positivo, pero rápidamente nos dejó aquí una resistencia importante en la zona de los 25,92 y ahora está la clave en ver si es capaz de volver a superar la media. Si aguanta esta directriz que une los mínimos crecientes, esta de aquí, que parece que lo podría hacer, y rompiese la media 200, pues se podría pensar otra vez que quizás pueda intentar rebotar hasta esos 25,64, 25 con, para ponerlo más exacto, 94. Esos serían los niveles. Así que de momento, pues soporte la directriz que une los mínimos
crecientes, ¿no?, en los que se encuentra en estos momentos. No lo ha perdido, lo que sería muy negativo es que perdiese los 21,40. Vamos a ver Red Eléctrica, que ha caído esta semana también bastante, por encima del 4%, pues vamos a echar un vistazo. Bueno, Red Eléctrica, aquí vimos cómo la semana pasada nos dejó una especie de doble techo de vela con larga mecha superior, marcando pues que podría venir alguna cierta corrección. De momento pues sigue en esa fase. Primer soporte lo tendríamos en los 16,29 y luego la media. A partir de aquí podríamos ver si se genera algún primer impulso, si llega a alguno de los niveles de Fibonacci, para plantear que efectivamente se pudiera estar generando un primero. Si se parase, por ejemplo, en los 15,99 o separarse en la zona de los 15,52 y nos dejase luego alguna pauta de giro positiva, se podría pensar que nos podría estar generando un primero para luego activar un segundo impulso alcista. Con lo cual estas serían las compañías protagonistas del mercado español dentro del IBEX 35. Nos vamos al IBEX Medium Cap y vamos a ir a la primera, la que más sube, que es ENCE. ENCE parece que ahora ya sí que quiere realmente mejorar. Fijaros que después de toda la caída que tuvo, se ha venido hasta apoyar a la media de 200. Y desde aquí pues ha dejado una cuña descendente con implicaciones alcistas, que lo más normal sería pensar de que se pudiera ir hasta la zona de los 3,72 como mínimo. Y luego si rompiese la media de 100, que pasa por los 3,78, pues todavía tenemos activado un objetivo por doble suelo hacia el entorno de los 4,70. Así que esta zona podría ser una buena zona para intentar subirse a la tendencia y ver si realmente termina por cumplir esos 4,70, que en principio sería el escenario más probable, y fue por lo que le añadí a la cartera de expansión, que nos ha ido mal este trimestre con este valor, porque le añadí antes de que dejase este doble techo y luego después lo dejó y ya ha tenido una corrección bastante amplia, ¿no? En las materias primas han sufrido un poco temporalmente y bueno, pues hemos tenido esa corrección, pero ahora parece que quiere volver otra vez a mejorar. Mediaset, otro valor que ha subido esta semana y bueno, pues aguantando el soporte de la zona de los 4,44, dejando una vela con larga mecha inferior. Eso es una vela de vuelta, ¿no?, de intento de rebote. Indicadores técnicos cruzados al alza. Si ponemos la media, en vez de ponerla simple, la ponemos ponderada, vemos que justamente se ha parado ahí la media de 200 ponderada, con lo cual soporte importantísimo en estos 4,73. Desde aquí parece que quiere mejorar. Primero tendría que romper la resistencia en los 5,34 y si lo rompiese pues tendríamos los máximos en los 5,88. Así que mejoría también para Mediaset. Vamos a fijarnos en SACIR, tercer valor más alcista del Medium Cap. Y bueno, SACIR en este caso pues también deja una vela con larga mecha inferior, o sea que pues las posibles correcciones que parecía que podría tener el mercado en su conjunto pues se han visto rápidamente evaporadas con fuertes compras en zonas que bueno, pues se han dejado soportes claros. Cuando nos deja una vela con larga mecha inferior marca un soporte y aquí además está rompiendo los 2,25, rompiendo la directriz que unía también los máximos decrecientes. Así que ahora pues siguiente zona de resistencia la tendríamos en los máximos anteriores, los 2,33, así que mejorando también SACIR. Vamos a ver Alba, vamos a echar un vistazo a Corporación Financiera Alba y ahora después vamos a echar un vistazo también a la estacionalidad del SP500, que creo que es muy interesante mirarlo porque esto nos puede dar algunas pistas de lo que está pasando ahora y lo vamos a echar un vistazo ahora dentro de unos minutos, nada más que terminemos de ver lo más relevante, ¿no? Por lo tanto, como decimos, Alba, Corporación Financiera Alba, de las que más caen esta semana. Pero aún así, fijaros que nos está dejando aquí una vela con larga mecha inferior que nos está indicando que probablemente pueda venir de aquí un rebote otra vez, quizás hacia la zona de los máximos, ¿no? 46,42. Así que corrección ya se podría dar incluso por llegada a su fin después de haberse apoyado en el soporte 43,90. Incluso a pesar de la caída de la semana, pues recuperándose a final de semana. Vamos a ver la siguiente, Gestamp. 1,93%. Bueno, pues en este caso también ha dejado una vela con larga mecha inferior en zonas de soportes en los 4,18 y desde aquí, bueno, pues teóricamente tendremos activado un objetivo por ruptura de un rango lateral que nos lo marcaría hacia la zona de los 5,35. En el muy corto plazo
pues lo más normal sería pensar que se pudiera apoyar en estas zonas de soportes, ¿no? Y que pudiera tratar de arrancar desde aquí. Así que, bueno, pues soporte claro por debajo de los 4.16 en Gestamp. Siguiente valor que más ha caído esta semana ha sido Robi. Bueno, pues Robi, después de toda la subida fuerte que ha tenido, está en un proceso ligero de corrección. Nada del otro mundo, se ha venido a apoyar a la zona de la directriz que unía pues el canal, ¿no?, en el que se encuentra, canal alcista, y al romper ese canal, bueno, pues se ha hecho pullback. Quizás de aquí lo más normal sería volver a pensar en positivo. Es cierto que tenemos el momento cruzado a la baja, se podría incluso esperar a que consolide un poquito más, pero lo más normal sería plantear que el objetivo teórico por ruptura del canal siga estando vigente hacia los 63,35. Nos vamos a las compañías del IBEX Small Cap. Vamos a ver día que esta semana ha rebotado ligeramente. Bueno, pues tras llegar a la zona de soporte, que no lo perdió, los 0,069, rebote ligero desde ahí. Bueno, podría dejar un doble suelo si rompe este máximo, la zona de los 0,073, y por tanto ese doble suelo, si lo activase, pues podría marcar un objetivo teórico de muy corto plazo hacia la zona de los 0,077. Bueno, el valor sigue estando en tendencia claramente bajista, a pesar de que pudiera rebotar en el corto plazo. Otro valor alcista esta semana, eDreams, que bueno, pues sigue con su tendencia claramente positiva. Aquí lo importante es que no pierda los 6,58, mientras no lo pierda, pues tendencia alcista. Si lo perdiese podríamos pensar alguna mini corrección adicional, pero fuerte, mucha fortaleza, y bueno, pues a medida que se espera que el turismo se vaya recuperando, pues eDreams se recupera también. Vamos a ver la siguiente, Artificial Intelligence Structure. Bueno, pues sigue aquí dentro de su rango lateral que venimos comentando ya desde hace mucho tiempo. Y nada del otro mundo. Bueno, pues valor que ha subido un 2,09%, pero no es nada, no nos sirve para nada, ¿no? Porque al fin y al cabo pues sigue estando completamente lateral. Vamos a las que más han caído esta semana. Grenergy, renovables. Bueno, pues Grenergy Renovables ha vuelto a la zona de soporte anterior, que es esta. Y de momento pues todavía podría tener cierta posibilidad de corregir más hasta el soporte, ¿no?, hacia la media, apoyarse en ella o consolidar aquí. Le está costando mucho. Bueno, de momento sí que es cierto que lo bueno es que se apoyó en la zona de soporte anterior, en la directriz que unía los mínimos crecientes, y aquí parece que, bueno, mientras no pierda este nivel, podría tener un segundo impulso alcista de muy corto plazo activado, mientras no pierda los 27,65. Así que se puede vigilar ese nivel. Luego tenemos Prisa, que ha caído también con fuerza esta semana. Promotora de Informaciones S.A. Vamos a ponerlo directamente. Promotora de Informaciones S.A. Bueno, ha caído hasta la zona de la media. Ahí está. Se está apoyando ahí. Bueno, tenemos soporte muy cercano, los 0,80. Ya veremos a ver si aguante desde aquí, nos da alguna pauta de giro. De momento no, ¿no? De momento pues habría que esperar a ver si se genera algún soporte para poder plantear que se pueda generar algún primer impulso desde aquí. Esto podría ser un primer impulso. Podría incluso todavía corregir un poquito más hasta el 50% o hasta el soporte anterior. Bueno, si desde aquí vemos que rebota y empieza a dejar alguna pauta de giro, sobre todo si rompe la directriz que une los máximos decrecientes, pues se podría pensar que podría ser el inicio de un primero, para luego, si rompiese los máximos 1,14, activar un segundo. Pero de momento, bueno, pues corrección esta semana con fuerza. Tubacex sería el siguiente valor que más ha caído esta semana. Tubacex, bueno, pues aquí lo tenemos, caída también relevante. De momento, pues la tendencia sigue siendo alcista, pero se ha complicado un poco. Tenemos soporte en la zona de la media, los 1,47. La vela, en este caso, que nos está dejando en semanal, las velas últimas que nos han dejado en semanal, aquí nos indicaba una envolvente bajista. Llevamos ya unas cuantas velas de corrección. Pero aún así, en principio, bueno, pues todavía no ha perdido la tendencia principal, ¿no?, que sigue siendo positiva. Sobre todo tenemos que no pierda la media y que no pierda el soporte previo en los 1,31, aunque esta semana pues bastante volatilidad en las últimas semanas y presión bajista que ha sufrido Tubacex.
Pero bueno, de momento, bueno, pues como decimos, la tendencia de momento sigue siendo positiva mientras se sitúe por encima de la media. Bien, pues aquí tenemos una cosa interesante que os quería comentar antes, como os he dicho, es la página de Seasonage en la que podemos ver cuál es la estacionalidad de los índices. En este caso vamos a hablar del SP500, que como sabemos es el índice director de las bolsas mundiales. Normalmente yo comentaba que desde finales de los vencimientos de derivados, la semana siguiente habitualmente era negativa. Si cogemos desde aquí hasta aquí, que es lo que suele ser habitual, esa semana pues suele tener un rendimiento negativo del 1,58%. Pero sin embargo, una vez que pasa esa semana de vencimientos, que en este caso no ha sido negativa, lo que suele ocurrir después es que hay un tramo positivo en el mercado que va desde la semana esa hasta mediados más o menos de julio, hasta el día 22-23. Vamos a ponerlo exactamente para que lo podamos ver. Hasta el día más o menos 22 de julio. Aquí normalmente pues tiene un retorno el SP en los últimos 10 años del 3,93%. Así que bueno, ahora el periodo estacional teóricamente sería positivo. Sin embargo, luego a partir de ahí hasta octubre, hasta finales de septiembre, la estacionalidad es lateral o negativa, con un rendimiento negativo medio del 1,73%. Así que bueno, en principio, pues esto por tenerlo en cuenta, ¿no? No salió que fuese negativa la semana posterior a los vencimientos, ha sido positiva y ahora pues tendríamos ese tramo. Hay que tener en cuenta que el día 13 de julio se va a publicar el dato de inflación en Estados Unidos, que se espera que sea del 4,7%, así que ya veremos a partir de ahí. Pero de momento, bueno, pues entramos en un periodo de estacionalidad positivo, ya veremos si sigue siendo así. El día 8 de julio, jueves, a las 7 de la tarde, vamos a hacer el primer directo con vosotros en el que vais a poder preguntar.